En la víspera de Navidad, la niña se fue a su recámara y, en medio de la noche, desapareció sin dejar rastro. El caso encendió la atención pública y pronto miles de voluntarios se ofrecerían para buscarla. Los detectives, mientras tanto, comenzaron a atar cabos y toparon con hallazgos que los sacudieron, pistas que, paso a paso, los llevarían a la verdad detrás de esta historia que conmocionó a una comunidad entera. Sarah Foxwell nació el 18 de mayo de 1998 en Salisbury, Maryland. Creció en una familia numerosa, 2 hermanas, 4 hermanos, y además su madre tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Tras la separación de sus padres, su mamá cargó sola con el peso de mantener y cuidar a todos, trabajando jornadas largas que obligaban a los niños a pasar temporadas con parientes. Sarah, la de en medio, era la más luminosa. Cuando sus hermanos discutían, ella mediaba con paciencia y casi siempre lograba calmar las aguas. En diciembre de 2009, con 11 años, se mudó temporalmente con su tía, su abuela y su abuelo. Se acercaba la Navidad y su madre aceptó turnos extras para poder comprar un regalo para cada hijo. La tía vivía en las afueras de Salisbury, en una casa grande de campo, con terreno amplio y un horizonte abierto que parecía no tener límites. El 22 de diciembre transcurrió sin sobresaltos. Faltaban 3 días para Navidad y los niños estaban eufóricos, corriendo por la casa, jugando, riendo. Para la cena, la tía pidió pizza y, alrededor de las 9 de la noche, todos empezaron a prepararse para dormir. Sarah compartía cuarto con su hermanita de 6 años, Emma. La recámara quedaba junto a la puerta trasera. Conversaron un rato y luego se quedaron dormidas. A la mañana siguiente, el abuelo se levantó para despertar a los niños. Entró al cuarto de Sarah y Emma y encontró únicamente a la más pequeña. Pensó que Sarah ya estaría levantada, pero no apareció por ningún lado. Avisó a la tía y los dos comenzaron a buscarla por cada rincón de la casa. Al no hallarla, la tía supuso que quizá había salido a jugar con la nieve caída durante la noche, pero los zapatos y el abrigo de la niña seguían en su sitio. Un detalle la dejó helada. En el baño faltaba el cepillo dental de Sarah, no estaba en su lugar de siempre. Tras revisar el patio y los alrededores sin resultado, la tía decidió llamar a la madre. Aquella noche, el campo había quedado envuelto en un silencio que corta. El viento golpeaba las ventanas como si alguien tocara desde afuera, y el frío pintaba las orillas de las puertas con una escarcha fina. Dentro, todo parecía normal. Platos apilados en la cocina, juguetes desperdigados, pijamas tibias. Ese contraste, la calidez doméstica frente a la vastedad oscura del terreno, se volvió, con el amanecer, una grieta que ya no pudo cerrarse. Porque donde debió estar una niña despertando para desayunar, hubo un vacío que se sentía físico, pesado, casi visible en el aire que circulaba por el pasillo. Con el paso de los minutos, la ansiedad se transformó en urgencia. La tía llamó en voz alta desde la puerta trasera. El abuelo recorrió el borde del terreno con pasos medidos, y los demás niños observaban con esa mezcla de desconcierto y miedo que solo se ve en los ojos infantiles. Al marcarle a la madre, cada timbre parecía durar más de lo normal. Nadie quería pronunciar la palabra que todos tenían en la mente, pero el miedo, silencioso y afilado, ya estaba dentro de la casa. Y a partir de ese instante, cada objeto y cada recuerdo se convertirían en posible pista. La madre llegó de inmediato y juntos acudieron a la policía. Los agentes se presentaron en la casa y, como primer paso, realizaron un registro minucioso por su cuenta. La tía de Sarah explicó que, cada noche antes de dormir, revisaba que puertas y ventanas quedaran aseguradas, y aseguró que la noche anterior también lo hizo. Los oficiales recorrieron cada habitación, cada armario, cada rincón, pero Sarah no aparecía. Considerando que faltaba el cepillo dental de la niña, comenzaron a manejar de inmediato la hipótesis de un rapto, y no tardaron en hallar otro indicio que reforzaba esa línea. Al verificar de nuevo el cierre de accesos, al tirar de la manija de la puerta trasera, la que queda junto a la recámara de Sarah, la puerta se abrió. La tía juró que la noche anterior la había dejado con llave y que nadie la había tocado desde entonces. De pronto recordó que, por fuera, escondían una llave de repuesto cerca de esa puerta. Salió a comprobar y, con un nudo en la garganta, constató que ya no estaba. Aquello sugería que quien se llevó a la niña sabía perfectamente dónde encontrarla. Otro detalle abonaba a esa sospecha. El perro de la familia no ladró en toda la noche, pese a que siempre alertaba cuando algo le parecía extraño. La maquinaria de búsqueda se puso en marcha con una rapidez feroz. La noticia del extravío de Sarah se propagó por la comunidad y decenas de personas ofrecieron su ayuda. El sheriff habló a los medios y pidió a los vecinos revisar sus terrenos, cobertizos y zanjas, cualquier rastro que pareciera fuera de lugar. A la par,
Se sumaron decenas de agentes. No solo acudió todo el personal local, también llegaron refuerzos de ciudades y estados colindantes. Si el responsable se llevó el cepillo dental, quizá planeaba mantenerla con vida en algún sitio, y eso obligaba a actuar sin perder un segundo. Frente a la casa, una primera pista tomó forma sobre la nieve, marcas relativamente frescas de llantas, tal vez del vehículo del secuestrador. Toda la ropa abrigadora de Sara seguía adentro, así que difícilmente la había sacado caminando. Mientras afuera crecían los radios de búsqueda, a los familiares los trasladaron a la comisaría para entrevistas. Aquella mañana, el aire parecía morder. Los voluntarios avanzaban en fila por los potreros, dejando una trama de huellas que se cruzaban y se borraban en el viento. Un agente marcaba coordenadas, otro fotografiaba cada trazo en la nieve, cada objeto fuera de lugar, mientras un murmullo de radios cosía la distancia entre los equipos. En la cocina, aún quedaban migas de la cena de la noche anterior, una cotidianidad rota en 1000 pedazos. Los detectives, con rostros tensos, repetían rutinas que conocen de memoria: aislar, asegurar, registrar, comparar. La premura olía a café recalentado y guantes de látex, y bajo esa prisa latía una única urgencia: encontrarla. En la estación, ocurrió lo inesperado. Emma, la hermanita de 6 años que dormía en la misma recámara, jaló del abrigo de la abuela y en un susurro dijo que guardaba un secreto. Ella vio al hombre que se llevó a Sara. Según contó la niña, despertó cuando ese sujeto le hablaba a su hermana. No entendió qué pasaba, sintió miedo, así que fingió seguir dormida. Poco después, escuchó cómo salían de la habitación, el crujido leve del piso y el silencio que vino después. El relato dejó helados a los suyos, y sin embargo, aún faltaba por escuchar más de Emma. Emma recordaba el tono de esa voz, ni alta ni baja, pero segura, como si ya hubiera estado allí otras veces. Dijo que el olor era raro, una mezcla entre frío de la calle y algo metálico, y que la sombra del hombre se recortó en la puerta, larga y silenciosa. Contó que cerró los ojos con fuerza y abrazó su cobija, esperando oír el ladrido del perro, la tía levantarse, cualquier señal que deshiciera esa noche torcida. Pero nada irrumpió, nada salvó. Y desde ese instante, lo cotidiano dejó de tener sentido. La cama de Sara se volvió una pregunta, la puerta una herida abierta, y el mundo, un sitio donde las certezas podían apagarse en un suspiro. Emma dijo que reconocía a ese hombre, el señor Tommy. Los adultos supieron al instante de quién se trataba. Thomas Lax, de 30 años, es novio de la tía de Sara. Aunque habían terminado meses atrás, él solía pasar largas horas en la casa y los niños lo conocían bien. La policía lo conocía mejor, acumulaba un historial inquietante por agresiones contra mujeres y niñas. A los 18 años atacó a una menor y, pese a recibir 4 años, recuperó la libertad en pocos meses. Más tarde lo sentenciaron a 7 años por otro caso y volvió a salir a los 6 meses por buena conducta. La secuencia de entradas y salidas del sistema penal se repitió, marcada por sanciones cortas y advertencias que nunca alcanzaron a frenarlo. Los expedientes recogían episodios que erizaban la piel. Un día, tras el regreso de su esposa del hospital con su bebé, intentó agredir a otra niña. La mujer obtuvo una orden de protección cuando las amenazó. En otra ocasión, se acercó a 2 niñas que estaban en un porche, dijo que las había estado observando jugar y llamó salvaje a una de ellas. Después, tomó una rama y la golpeó. La madre denunció y lo reconoció por una fotografía en el registro local de agresores, pero el proceso se debilitó cuando se impidió mencionar sus antecedentes para evitar sesgos en el jurado. Meses antes de la desaparición de Sara, su nombre volvió a surgir. Entró de noche al cuarto de una joven, se desnudó y realizó actos indecentes junto a su cama. Salió bajo fianza mientras esperaba juicio. A la tía de Sara le ocultó todo ese pasado y, cuando ella se enteró por otros, él la convenció de que eran calumnias y errores. Para los investigadores, su perfil era el de alguien que explotaba la confianza familiar y conocía las grietas del sistema. Sabía cómo mostrarse cercano, cómo leer rutinas, cómo moverse sin levantar sospechas. El apodo señor Tommy, repetido en boca de los niños, suavizaba la percepción de riesgo y, a la vez, abría una puerta peligrosa, la de un adulto que parecía de casa, que sabía dónde se guardaba la llave de repuesto y qué puertas se cerraban cada noche. Ese conocimiento íntimo del hogar lo convertía en un sospechoso con ventaja, alguien capaz de entrar sin forzar cerraduras y salir dejando apenas un rastro de nieve pisada y silencio. En el vecindario, el miedo adquirió rostro. No se trataba ya de un desconocido oculto en la oscuridad, sino de alguien que había compartido sobremesas, que había reído en la sala y se había ganado la confianza de los niños. Los padres comenzaron a cerrar ventanas a plena luz del día, los voluntarios afinaron rutas y radios,
Los agentes, con los expedientes en la mano, miraron de nuevo la puerta trasera de aquella casa y se preguntaron cuántas veces había cruzado ese umbral sin ser visto. Porque si Emma no se equivocaba, el señor Tommy no solo conocía la casa, también conocía el miedo que deja una habitación vacía al amanecer. Él juraba que nada de lo que le atribuían era cierto. Con todo lo anterior sobre la mesa, para los detectives no cabía duda de que Thomas estaba detrás de la desaparición de Sarah. Los familiares de la niña recordaron, además, que cuando él salía con la tía, le prestaba a Sarah una atención inusual. En su momento nadie lo leyó como una señal, pero tras la noche del rapto ese detalle se volvió alarmante. La policía fue de inmediato a buscarlo. Vivía a pocos kilómetros, en un cobertizo dentro de la propiedad de sus padres. Lo llevaron a declarar y obtuvieron una orden para registrar el lugar. Había desorden, condiciones deplorables y nada que los vinculara de forma directa con el caso, salvo una cosa que les erizó la piel. El sitio estaba atiborrado de revistas y DVD de contenido sexual. En el interrogatorio, Thomas negó cualquier participación en la desaparición. Dijo que, precisamente por saber de su propia tentación, evitaba quedarse a solas con menores cuando salía con la tía de Sarah, para que nadie lo acusara de algo indebido. Al escuchar que Emma lo había visto la noche del rapto, respondió que la niña inventaba cosas con frecuencia. No era solo su pasado. Mientras hablaba de una menor de 11 años ausente, sonreía con sorna. El sheriff pensó que Thomas se sentía invulnerable, convencido de haber cometido el crimen perfecto. Aún así, él aseguró tener una coartada. Dijo que estuvo en un bar con un amigo hasta muy tarde. La policía la verificó y, para su sorpresa, resultó cierta, a medias. Los testigos confirmaron que Thomas estuvo en el bar, pero se retiró alrededor de medianoche. Desde ese momento y hasta las 7 de la mañana nadie lo vio, ni siquiera sus padres. Al revisar su teléfono, hallaron que, durante la madrugada, él escribió a varias conocidas para proponer encuentros. Todas declinaron. Los detectives no lograron quebrarlo y se aferraron a la posibilidad de que la niña siguiera con vida, volcando cada recurso en su búsqueda. Cuando incautaron su camioneta, aparecieron las pistas más sólidas. En la cabina estaba el cepillo dental verde de Sarah y un gran caramelo. Los investigadores sospecharon que el dulce pudo servir para atraerla al vehículo. Las huellas de las llantas coincidían, además, con las marcas frescas sobre la nieve frente a la casa. La coartada no era un muro, era una ventana rota. Ese vacío de 7 horas, entre la salida del bar y el amanecer, pesaba más que cualquier sonrisa confiada en la sala de interrogatorios. Los mensajes nocturnos a distintas mujeres pintaban a un hombre que buscaba compañía, oportunidad o coartada, lo que sucediera primero. Y mientras él repetía negativas como un rezo aprendido, los agentes cruzaban mapas, tiempos de traslado y el estado de las carreteras, midiendo kilómetros y minutos con la precisión de un metrónomo. Si la verdad se escondía en ese lapso, solo era cuestión de apretarlo hasta que el silencio cediera. La camioneta, por su parte, se volvió un escenario en movimiento. El cepillo verde no era un simple objeto, era la presencia ausente de una niña trasladada de un espacio seguro a uno hostil. El caramelo, pegajoso y brillante, hablaba de un anzuelo disfrazado de premio. Y las llantas, al calcarse sobre la nieve, habían dejado un hilo conductor desde la puerta trasera de la casa hasta la ruta oscura de la madrugada. Cada elemento, por sí solo, podía parecer circunstancial. Juntos, contaban una historia que empezaba a cerrarse alrededor de Thomas, como una carretera estrecha que no ofrece salida. La noche en que Sarah desapareció, las marcas de las llantas coincidían con las del vehículo frente a la casa. Aún así, Thomas les dijo a los detectives que no pisaba ese domicilio desde hacía más de un mes. Ahora tenían evidencia para demostrar que mentía. Como el sospechoso continuaba negándolo todo, la única salida era encontrar a la niña por su cuenta. Cientos de agentes y voluntarios se desplegaron por kilómetros a la redonda, revisaron edificios abandonados, bosques, barrancas y cuerpos de agua. Binomios caninos intentaron seguir el rastro y, desde el aire, helicópteros peinaron el terreno en cuadrantes metódicos. Desde el primer día, el caso prendió una chispa en la comunidad. A pesar del mal clima y de las fiestas a la vuelta de la esquina, vecinos de todas las edades se formaron en la comandancia para ofrecerse como voluntarios. Esa jornada no hubo resultados, pero nadie pensó en rendirse. Al amanecer siguiente, la búsqueda volvió a arrancar con más gente, más rutas y más ojos atentos. El flujo de ayuda no se agotaba. Terminaron por sumar alrededor de 3.000 personas. El sheriff tuvo que mover el centro de operaciones a un estadio de béisbol, demasiado grande para fallarles. No solo acudieron adultos, también llegaron familias completas. Mientras los equipos avanzaban por las brechas,
Niños y adolescentes repartían agua, té caliente y comida. Cada gesto contaba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos compartían la misma esperanza: traer a Sara de vuelta con vida. En paralelo, los investigadores obtuvieron su primera prueba incontestable que ataba a Thomas al rapto. Cuando lo presentaron en la estación, le dieron ropa limpia y enviaron su vestimenta al laboratorio. En su ropa interior apareció un perfil genético ajeno. Al compararlo con una muestra de pertenencias de Sara, el resultado fue concluyente. Por la naturaleza y ubicación de esa evidencia, los detectives entendieron que estaban frente a un crimen grave y que el tiempo era su enemigo. Llegó la Navidad y miles de personas siguieron en las calles. La festividad no detuvo nada. Ese mismo día, los investigadores recibieron datos del teléfono de Thomas. No era una geolocalización exacta, solo los registros de a qué antenas celulares se conectó durante la madrugada de la desaparición. El patrón marcaba 3 torres distintas, suficiente para delinear un triángulo de búsqueda con márgenes razonables. La ruta apuntaba hacia la frontera estatal, a unos 14 kilómetros de la casa de la tía. El área señalada era áspera, bosque cerrado, caminos estrechos y veredas que parecían tragarse el sonido. Decenas de cuadrillas se internaron para barrer ese triángulo metro a metro. Un supervisor iba marcando con pintura los árboles ya revisados. Otro, con un mapa plastificado, iba cerrando cuadrantes a medida que se descartaban. El frío calaba, pero el movimiento constante mantenía la sangre en marcha. Y por primera vez desde el inicio, la búsqueda dejó de sentirse como una aguja en un pajar y empezó a parecerse a un cerco que se cierra. Conforme avanzaban, el paisaje ofrecía pequeños indicios. Una lata reciente, huellas superpuestas, el quiebre de ramas a una altura que no correspondía al viento. Nada definitivo por sí mismo, pero todo componía un relato de paso humano en horas recientes. Los perros de rastro trabajaban con disciplina, olfateando, marcando, regresando al punto de partida para reconfirmar. Desde el cielo, el helicóptero fijaba coordenadas y transmitía por radio cualquier brillo o forma extraña entre el follaje. El triángulo de antenas no prometía una certeza, pero daba algo más valioso, un lugar donde insistir con inteligencia. En el estadio convertido en base, el murmullo era incesante: nombres, sectores, tiempos, relevo de linternas y baterías, listas de radios. Una mesa improvisada guardaba termos humeantes y mantas, otra acumulaba fotografías de Sara impresas por docenas. El sheriff pasaba revista, preguntaba por hallazgos, tachaba zonas, abría otras. Cuando alguien vacilaba, bastaba mirar la imagen de la niña para recordar por qué estaban ahí. La ciudad, en pleno 25 de diciembre, había suspendido la celebración para sostener una sola promesa: no dejar de buscar hasta encontrar una verdad que pudiera mirarse de frente, sin mentiras ni sombras. Esa determinación también templó a los agentes. La coincidencia genética, el rastro del vehículo, la mentira sobre la visita a la casa, el vacío de horas entre la medianoche y el amanecer, y la ruta marcada por las antenas dibujaban una estructura sólida. No era una colección de sospechas, era un caso que empezaba a adquirir peso propio. Faltaba el paso más duro: transformar los indicios en un hallazgo que contara el cómo, el cuándo y el dónde. Y mientras la tarde caía sobre el bosque, nadie se permitió el lujo de pensar en rendirse. Afilaron la búsqueda una vez más y se internaron otro trecho. La esperanza de un milagro se sostuvo cuanto pudo, pero la realidad fue devastadora. Cerca de las 4 de la tarde, en la franja boscosa que roza la línea estatal, agentes encontraron el cuerpo de Sara tendido sobre el suelo. Estaba sobre la espalda, los brazos, rígidos y elevados, apuntaban hacia el cielo. Cuando los forenses comenzaron su labor, el golpe fue indescriptible. Confirmaron que la niña había sido agredida y hallaron señales de estrangulamiento que no llegaron a consumarse. En sus pulmones apareció tierra, indicio de que intentaron hundirla en una charca. Todo apuntaba a una secuencia de violencia calculada y cruel. Los peritos concluyeron que, en algún punto, Sara perdió el conocimiento. Luego, el agresor se alejó y regresó con combustible. El incendio dejó lesiones severas. Había humo en los pulmones de la víctima, lo que significaba que, al momento del fuego, aún respiraba. Los brazos elevados se encajaban con un fenómeno postural que a veces ocurre bajo calor extremo. Nadie en el equipo, ni detectives, ni rescatistas, ni voluntarios, logró asimilar del todo lo que escuchaba. A partir de ese instante, una idea se volvió unánime: buscar la pena máxima para Thomas, que continuaba negándolo todo. Tras el hallazgo, la camioneta del sospechoso habló por sí sola. Un examen más minucioso reveló cabellos de Sara en el asiento delantero y fibras que coincidían con su pijama,
añadiéndose a la lista de evidencias que lo amarraban al crimen. Con ese cúmulo, rastro de neumáticos, coartada incompleta, señales de celular, genética y transferencia de fibras, la posibilidad de escapar a la justicia se encogía. Aún así, el proceso se hizo esperar. Pasó más de un año sin que el juicio iniciara. A inicios de 2011, la Fiscalía propuso un acuerdo: admitir culpabilidad a cambio de cadena perpetua, en lugar de la pena de muerte. Para muchos, sonó insuficiente ante el horror sufrido por Sara. Pero la decisión obedeció a razones de peso. La hermana menor tendría que revivir todo una y otra vez, declarar frente al responsable, responder preguntas que la lastimarían. El daño psicológico ya era profundo, el juicio lo agudizaría. Además, la Fiscalía no podía garantizar al 100% un veredicto capital. Si la defensa lograba mover al jurado hacia una pena menor, Thomas podría aspirar, tarde o temprano, a una salida que nadie estaba dispuesto a aceptar. La cadena perpetua aseguraba que jamás volvería a pisar la calle. En el bosque, el viento parecía arrastrar restos de ceniza y preguntas. Los agentes marcaron el punto con estacas discretas, bajaron la voz y cubrieron el lugar con lonas. No era solo el protocolo, era una especie de respeto. Mientras el forense hablaba, los voluntarios, muchos de ellos padres, se miraban sin decir palabra. El nombre de Sara ya no era un llamado en la radio, era un compromiso tatuado a fuego, que su historia no quedara atrapada en un expediente, y que el camino de regreso a casa, el que no pudo completar, se convirtiera en un sendero de justicia para otros. En la ciudad, la Navidad quedó suspendida en un silencio que no se rompe con villancicos ni luces. Las puertas se cerraron más temprano, las ventanas se aseguraron 2 veces, pero, sobre todo, se abrió espacio para el duelo. Las escuelas prepararon orientadores, las iglesias encendieron velas, y en la estación, las fotografías de la niña formaron un pequeño altar de papel. La firma del acuerdo no fue una celebración, sino la aceptación de una verdad. La justicia, a veces, no se mide en la altura del castigo, sino en la certeza de que no habrá otra víctima más por la misma mano. La defensa adelantada quedaba fuera del acuerdo, no habría opción de libertad bajo ninguna circunstancia. Además, el gobernador del estado se pronunciaba contra la pena de muerte, lo que reducía aún más la posibilidad de un veredicto capital. Thomas aceptó la negociación y contó lo que los investigadores ya habían reconstruido sin su ayuda. Engañó a Sara para que saliera de la casa, la llevó lejos, la agredió y la asesinó. Recibió 2 cadenas perpetuas sin derecho a salir y fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. A los pocos días, un interno lo atacó con un arma hechiza en el comedor, le causó varios cortes graves. Sobrevivió y las autoridades reforzaron su resguardo ante el riesgo que corría dentro del penal. El caso de Sara detonó una ola de indignación. Durante años, el sistema le abrió puertas a Thomas para que regresara a la calle y volviera a cometer delitos. Maryland respondió con la ley Sara, que fija un mínimo de 15 años de cárcel para cualquier persona condenada por delitos sexuales contra menores antes de siquiera considerar una liberación. No era revancha, era un dique legal contra la reincidencia. La comunidad entendió que la justicia no puede depender de la suerte o del calendario de audiencias. Requiere reglas claras que pongan a las víctimas en el centro y cierren, de una vez, las rendijas por donde se cuela el peligro. En las semanas posteriores, el vecindario comenzó a coser sus propias heridas con actos pequeños y persistentes. Maestros recortaron horarios para escuchar a sus alumnos, orientadores visitaron casas, iglesias y centros comunitarios organizaron vigilias discretas, sin discursos huecos. Los padres aprendieron a hablar con sus hijos del miedo sin convertirlo en una sombra perpetua, a hablar de confianza sin ingenuidad, a revisar rutinas y llaves sin perder la ternura. Ese tejido silencioso, el de lo cotidiano que se rehace, fue quizás el gesto más profundo de resistencia, no permitir que la violencia definiera, para siempre, la vida de quienes se quedaron. Con el tiempo, la historia de Sara dejó de ser solo un expediente y se convirtió en un mapa de alertas tempranas. Romper con la costumbre de minimizar señales, cuestionar excusas cómodas, exigir que los antecedentes pesen cuando deben pesar. La ley Sara no borró el dolor, pero cambió la ecuación. Ante ciertos delitos, la libertad anticipada ya no cabía como moneda de cambio. Y en ese cambio, la memoria de la niña tomó otro sentido, no el del miedo que paraliza, sino el de la promesa que moviliza. Si hoy un depredador encuentra una puerta cerrada donde antes había una rendija, es porque su nombre, su historia y la voz de quienes la amaron empujaron ese cerrojo. Por favor, cuéntanos qué piensas de esta historia en los comentarios. Apóyanos con un me gusta si este contenido te resultó valioso y suscríbete para no perderte los próximos casos.